La Navidad siempre fue una gran celebración en mi familia. La casa se llenaba de risas, el aroma a pino y la mesa rebosaba de comida. Mi mamá pasaba días preparando su famoso relleno, la salsa de arándanos y un pavo enorme que apenas cabía en el horno. Mis hermanos y yo bromeábamos, robábamos galletas de la cocina y por unas horas todo parecía perfecto. Pero ese año algo era diferente. Lo sentía en la forma en que mi mamá se movía por la cocina, más callada de lo habitual, con una sonrisa un poco forzada. Mi hermano mayor y su esposa llegaron tarde, mi hermana menor estaba pegada a su teléfono y mi papá no dejaba de mirar el reloj. Traté de ignorar la tensión, diciéndome que solo era el estrés de las fiestas. Nos sentamos todos, los platos llenos, y por un momento casi se sintió normal. Estaba a punto de dar otro bocado de pavo cuando mi mamá carraspeó. Me miró directamente y dijo, «Tienes que mudarte». La habitación quedó en silencio. Los tenedores se detuvieron en el aire y todas las miradas se posaron en mí. Por un momento, no pude respirar. La miré con el tenedor a medio camino de mi boca. «¿En serio?», respondí, tratando de mantener la voz firme. Ella sintió con una expresión seria. «Es hora. Eres un adulto, necesitas tu propio espacio, y yo también». Sentí una oleada de emociones, sorpresa, dolor, enojo y una extraña sensación de alivio. Quise discutir, preguntar por qué ahora, por qué así, por qué en Navidad. Pero en vez de eso, me quedé callado, dejando que el silencio se alargara. Sentí el peso de las expectativas de todos. Ser el buen hijo. No hacer una escena, simplemente aceptarlo. Mi hermano desvió la mirada. Mi hermana siguió con su teléfono y mi papá de repente encontró algo fascinante en su puré de papas. Me di cuenta en ese momento de que estaba solo, incluso en una habitación llena de familia. Esa noche, sentado en mi habitación de la infancia, con los ecos de las risas navideñas aún flotando por la casa, me perdí en recuerdos de fiestas pasadas. Recordé ser niño, despertando antes del amanecer para ver si Santa había llegado, bajando corriendo las escaleras con mis hermanos y saltando a la cama de mis padres con las medias en la mano. En ese entonces, sentía que nada podría separarnos. Pero con los años, las cosas cambiaron. Mi hermano mayor se fue a la universidad, luego a un trabajo en otro estado. Mi hermana se casó y formó su propia familia. Después de que papá falleció, la casa se sintió más vacía, las fiestas más silenciosas. Yo fui quien se quedó, ayudando a mamá con las compras, paleando la nieve, arreglando grifos y asegurándome de que no estuviera sola. Me decía a mí mismo que era necesario, que hacía lo correcto. Pero a veces me preguntaba si simplemente estaba atascado. Mis hermanos venían de visita en las fiestas, trayendo regalos e historias de sus nuevas vidas. Se burlaban de que aún vivía en casa, hacían bromas sobre encontrar tu propio camino o no quedarte para siempre. Yo reía, pero por dentro sentía el dolor de sus palabras. Había momentos de tensión también, comentarios pequeños y punzantes de mamá sobre madurar o pensar en el futuro. Los ignoraba, diciéndome que tenía tiempo, pero con cada Navidad sentía la presión crecer, la sensación de que algo estaba por cambiar. Ese año, la sensación era más fuerte que nunca. Mi hermano y su esposa llegaron tarde, mi hermana estaba distraída con sus hijos y mamá parecía distante, sus sonrisas no llegaban a sus ojos. Traté de mantener la paz, de hacer que todos se sintieran cómodos, de ser el hijo confiable que siempre había sido. Pero mientras veía a mi familia reunida en la mesa, no podía quitarme de encima la sensación de que estaba fuera de lugar en mi propio hogar. Yo era el que se quedó, el que ayudó, el que puso a todos primero. Y sin embargo, me sentía más solo que nunca. Al sentarnos a cenar, sentí un cambio en el aire, una tensión que no podía nombrar, pero que no podía ignorar. No lo sabía aún, pero esa sería la Navidad que lo cambiaría todo. El momento en que las palabras de mi mamá salieron de su boca, «Tienes que mudarte», el mundo pareció congelarse. Mi tenedor se quedó en el aire, el sabor del pavo olvidado. Miré alrededor de la mesa, buscando alguna señal de que era una broma, un malentendido, cualquier cosa menos lo que parecía. Pero la cara de mi mamá era seria, sus ojos fijos en mí. La esposa de mi hermano soltó un pequeño suspiro. El tenedor de mi hermana cayó sobre su plato. Mi hermano me miró, luego a mamá, y rápidamente bajó la vista como si pudiera desaparecer en el puré de papas. Una ola de emociones me invadió, dolor, confusión, enojo y una profunda sensación de traición. Quise preguntar por qué, exigir una explicación, pero solo pude decir, temblando, «¿En serio?». Mamá asintió, su voz firme pero no cruel. «Es hora». Sentí mis mejillas arder de vergüenza. Sentía las miradas de todos sobre mí, esperando a ver si explotaba o me derrumbaba. Mi hermana me apretó la mano bajo la mesa, sus ojos llenos de compasión. Mi hermano carraspeó, murmurando algo sobre ser lo mejor. Su esposa parecía casi aliviada, como si hubiera estado esperando este momento. El resto de la cena fue un borrón. La conversación se apagó. El tintinear de los cubiertos y el tic-tac del reloj llenaron el silencio. Traté de comer, pero cada bocado sabía a cartón. Me sentía como un invitado en mi propia casa.
De repente no bienvenido. De repente fuera de lugar, observé a mi familia desde el otro lado de la mesa, notando cosas que nunca había visto antes, la forma en que mi mamá evitaba mi mirada. Como mis hermanos parecían relajarse ahora que el anuncio estaba sobre la mesa. Me di cuenta de que tal vez todos sabían que esto venía, que tal vez yo era el único que no había visto las señales. Después de la cena, me excusé y fui a mi habitación, cerrando la puerta suavemente detrás de mí. Me senté en el borde de la cama, mirando las paredes llenas de recuerdos de la infancia, tratando de entender lo que acababa de pasar. ¿De verdad era una carga? ¿Me había quedado demasiado tiempo? ¿O era solo el siguiente paso para crecer? ¿Un empujón doloroso pero necesario fuera del nido? Mientras la casa se volvía silenciosa y las últimas luces navideñas parpadeaban en el pasillo, entendí que nada volvería a ser igual. Ya no era el niño que pertenecía ahí. Era alguien que necesitaba encontrar un nuevo lugar en el mundo, estuviera listo o no. Esa noche, me tumbé en la cama, mirando el techo, con la mente acelerada. Recordé los sacrificios, perderme viajes con amigos, rechazar ofertas de trabajo en otras ciudades, siempre siendo el que decía, no te preocupes, yo me encargo. Me pregunté si mi mamá alguna vez lo apreció de verdad, o si simplemente llegó a esperarlo. Las lágrimas me picaban los ojos, pero las parpadeé. No quería llorar, no quería ceder a la tristeza, pero la sensación de pérdida era abrumadora, no solo la pérdida del hogar, sino la pérdida de pertenencia, de propósito, de la vida que construí alrededor de ser el confiable. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, la conversación se repetía en mi mente. Imaginaba empacar mis cosas, decir adiós al único hogar que conocía, empezar de nuevo en otro lugar. El pensamiento me llenaba de ansiedad, pero también, en lo profundo, de una chispa de esperanza. Tal vez esta era mi oportunidad de vivir por mí mismo, de descubrir quién era fuera de esta casa, esta familia. Estas expectativas, mientras pasaban las horas y la casa se volvía silenciosa, me hice una promesa, sobreviviría a esto. Encontraría mi propio camino, aunque significara dejar atrás todo lo que conocía, cuando la primera luz del amanecer entró por la ventana. Entendí que a veces, las despedidas más difíciles son las que nos liberan. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido de mi mamá en la cocina. La casa se sentía más vacía que nunca. El calor habitual después de Navidad, reemplazado por un frío que no podía quitarme de encima. Sabía que no podía evitarla para siempre. Necesitaba respuestas y necesitaba decir lo que sentía. La encontré en la mesa, con una taza de café entre las manos. Me miró al entrar, sus ojos cansados pero decididos. Me senté frente a ella, el silencio estirándose entre nosotros. ¿Podemos hablar?, pregunté en voz baja. Ella asintió, dejando la taza a un lado. Claro, respiré hondo, tratando de mantener la voz firme. ¿Por qué ahora, mamá? ¿Por qué así? ¿Por qué en Navidad, delante de todos? Suspiró, frotándose las sienes. Sé que el momento fue terrible. Lo siento. Solo que, lo he estado pensando desde hace tiempo. Quiero mi propio espacio. Quiero que tú también tengas tu propia vida. Eres un adulto y creo que es hora de que empieces a vivir por ti mismo. Sentí una oleada de dolor y enojo. Podrías haberme dicho antes. Podrías haberme dado una advertencia. He pasado años ayudando, poniendo mi vida en pausa por esta familia. Pensé que hacía lo correcto. Ella tomó mi mano, su voz suavizándose. Lo hacías. Y te agradezco todo lo que has hecho. Pero creo que ambos nos quedamos atascados. Yo dependí demasiado de ti y tú dejaste de pensar en lo que querías. Eso no es justo para ninguno de los dos. Retiré mi mano suavemente, parpadeando para contener las lágrimas. Aún así duele, mamá. Siento que me están echando de mi propia casa. Solo desearía que me lo hubieras dicho antes. Ella sintió, con los ojos brillando. Lo sé. Debería haberlo hecho. Tenía miedo de sacarlo, miedo de herirte. Pero ahora veo que callar solo lo empeoró. Los días después de hablar con mamá se sintieron como entrar en un mundo nuevo. Uno que era aterrador y, a la vez, extrañamente emocionante. Empecé haciendo una lista, departamentos para ver, trabajos para solicitar, cosas que necesitaría comprar o dejar atrás. La cantidad de decisiones era abrumadora, pero por primera vez en mucho tiempo, eran mías. Pasé horas buscando anuncios de alquiler, guardando lugares que apenas podía pagar y algunos que parecían demasiado buenos para ser verdad. Programé visitas solo para descubrir que los mejores departamentos se iban antes de que pudiera llegar. Algunos caseros apenas me miraban, otros pedían depósitos que no tenía. Cada rechazo dolía, pero seguía adelante. Decidido a encontrar un lugar que pudiera llamar mío. Hacer un presupuesto fue un reto. Hice hojas de cálculo, calculé gastos, y me di cuenta de cuánto había dado por sentado viviendo en casa. La comida, los servicios, incluso el papel higiénico. Recorté pequeños lujos, empecé a llevar almuerzos al trabajo y dije no a cenas con amigos. Fue difícil. Pero se sentía bien tener el control. Mis hermanos reaccionaron a su manera. Mi hermano se ofreció a ayudarme a mudarme,
Incluso me prestó su viejo futón y un juego de platos desparejados. Mi hermana me mandó enlaces de ofertas de trabajo y me mandaba mensajes de ánimo. Pero también había distancia. Una sensación de que no sabían muy bien cómo hablarme ahora que finalmente me iba del nido. A veces me sentía más solo que nunca. Pero también hubo momentos de emoción. La primera vez que entré en un departamento vacío y imaginé dónde pondría mi cama, mis libros, mi silla favorita. La emoción de recibir una llamada para una entrevista de trabajo. El orgullo que sentí al firmar mi primer contrato de alquiler, con las llaves tintineando en mi mano. Empacar mi habitación de la infancia fue agridulce. Cada caja era un recordatorio de la vida que dejaba atrás. Los trofeos, las fotos, las notas de amigos que ya no veía. Pero con cada caja me sentía un poco más ligero, un poco más listo para enfrentar lo desconocido. El día de la mudanza, mi hermano y un par de amigos me ayudaron a cargar todo en una furgoneta prestada. Mientras íbamos a mi nuevo lugar, miré por la ventana y me di cuenta de que, por primera vez, mi futuro estaba completamente abierto. Esa noche, sentado en mi futón en un departamento casi vacío, comiendo comida para llevar y escuchando la ciudad afuera, sentí una mezcla de miedo y esperanza. Estaba solo. Y daba miedo. Pero también era una oportunidad de construir una vida que fuera realmente mía. Las primeras semanas en mi nuevo departamento fueron más difíciles de lo que imaginé. El silencio era ensordecedor por las noches. Solo roto por el zumbido del refrigerador o los sonidos lejanos de los vecinos a través de las paredes delgadas. Extrañaba los crujidos familiares de mi casa de la infancia, la comodidad de saber que alguien más estaba al final del pasillo. El dinero era escaso. Cuidaba cada peso. Estirando la comida lo más posible. Aprendí a hacer comidas sencillas. Pasta con lo que estuviera en oferta, tortillas para cenar, sopa desde cero. Mis primeros intentos fueron desastrosos. Pan quemado, arroz pasado, la alarma de humo, sonando más de una vez. Pero poco a poco, mejoré. Encontré satisfacción en un huevo frito perfecto. Orgullo en un pan que horneé yo mismo. Hubo noches en que la soledad se colaba cuando me preguntaba si había cometido un error. Extrañaba la voz de mi mamá por la mañana. La forma en que me dejaba una taza de café. Extrañaba el caos de las cenas familiares. Incluso las discusiones. A veces llamaba a mis hermanos solo para escuchar una voz conocida o revisaba fotos viejas para recordarme que no estaba realmente solo. Pero también hubo pequeñas victorias. Hice amistad con un vecino que me invitó a una noche de juegos. Me uní a un club de lectura en la biblioteca local, donde conocí gente que compartía mi amor por las historias. Empecé a salir a caminar por las tardes, descubriendo nuevos rincones de la ciudad, nuevas cafeterías favoritas, nuevas rutinas que eran solo mías. Encontré alegría en la soledad, leer hasta tarde, bailar en mi sala, cantar en la ducha, sin preocuparme de quién pudiera escuchar. Me di cuenta de que podía ser feliz en mi propia compañía. Que no necesitaba llenar cada silencio con ruido. Con cada semana, mi confianza crecía. Arreglé un grifo que goteaba viendo un video en YouTube. Negocié mi propia factura de internet. Aprendí a decir no a cosas que no podía pagar. Hice a cosas que me hacían sentir vivo. Una tarde, sentado en mi pequeño balcón, viendo el atardecer sobre la ciudad, sentí un orgullo que nunca había conocido. Lo estaba logrando, viviendo solo, tomando mis propias decisiones, construyendo una vida que era realmente mía. La lucha era real, pero también lo era el crecimiento, y por primera vez. Entendí que ser empujado fuera de mi zona de confort fue lo mejor que me pudo haber pasado. Pasaron los meses y las estaciones cambiaron. Me acomodé a mi nueva vida, pero a veces, tarde en la noche, pensaba en casa, el olor de la casa, después de la lluvia. El sonido de mi mamá tarareando en la cocina, la comodidad de saber que pertenecía a algún lugar. Extrañaba a mi familia, pero no estaba seguro de si ellos me extrañaban a mí. Entonces, una tarde, mi teléfono vibró con un mensaje de mamá. ¿Podemos hablar? Te extraño, dudé. El corazón latiéndome fuerte. Parte de mí quería ignorarlo, protegerme de más dolor, pero otra parte, la que aún la amaba, la que aún quería creer en la familia. Respondió, está bien. Unos días después, estaba en el porche de mi casa de la infancia. Maleta en mano. La casa se veía igual, pero se sentía diferente, más silenciosa, más vacía, como si esperara que algo regresara. Mamá abrió la puerta, los ojos llenos de lágrimas. Me abrazó fuerte, y por un momento, me permití ser su hijo otra vez. Nos sentamos en la mesa de la cocina. La misma, donde me dijo que me fuera. Respiró hondo. Lo siento, dijo. No debía hacerlo así. Pensé que te ayudaba, pero ahora veo cuánto te dolió. Te extraño. La casa no es la misma sin ti. Asentí, con los ojos húmedos. Entiendo por qué lo hiciste, mamá. Necesitaba crecer. Y tal vez tú también necesitabas tu espacio. Pero ojalá lo hubiéramos hablado. Ojalá hubieras confiado en mí para ser honesta. Ella tomó mi mano.
Quiero que lo hagamos mejor. Quiero que hablemos, que escuchemos.